Ahora te hablaré sobre la resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo significa encontrar el valor de cada uno de sus elementos, es decir, encontrar el valor de sus tres lados y el valor de sus tres ángulos. Veamos a continuación los detalles. Para resolver un triángulo se debe conocer como mínimo un lado y un ángulo agudo. La idea significa incógnita sobre el dato es igual a la razón trigonométrica. Existen tres casos para recordar y aplicar en tus ejercicios. En el primer caso tendrás que tener en cuenta el seno y el coseno. En el segundo caso, la cotangente y la cosecante. En el tercer caso, la tangente y la secante. Debes reconocer quién con quién se relaciona. Seno con coseno, cotangente con cosecante y tangente con secante. Veamos a continuación el primer caso. En el primer caso, debemos de conocer la hipotenusa y un ángulo agudo. En todo triángulo donde te den solo la hipotenusa y uno de los ángulos agudos, debes aplicar la siguiente equivalencia. Tenemos el ángulo θ y la hipotenusa. Con estos dos datos, en este caso nos piden encontrar el cateto opuesto. ¿A qué va a ser igual el cateto opuesto? X, que es el cateto opuesto, será igual al producto de la hipotenusa, es decir, el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo. Si quieres encontrar ahora el otro cateto, mira bien cómo se relaciona. Tenemos el ángulo y la hipotenusa y ahora queremos encontrar el cateto adyacente. El cateto adyacente, X, será igual al producto de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Pasamos ahora al segundo caso. Ahora conocemos el cateto opuesto y un ángulo. A diferencia del caso anterior, ahora nos dan el cateto opuesto y el ángulo agudo. Veamos qué sucede respecto a la cotangente. Aquí observamos el ángulo y el cateto opuesto. Queremos encontrar ahora el cateto adyacente y la hipotenusa. De igual manera que el anterior, diremos que X será igual al producto de el valor de ese cateto por la cotangente del ángulo θ. Ahora si queremos encontrar la hipotenusa, siempre y cuando nos den el ángulo y el cateto opuesto, aplicaremos de igual manera X, que representa la hipotenusa, será igual al producto del valor de ese cateto por la cosecante del ángulo. En este segundo caso juegan entonces la cotangente y la cosecante. Para el tercer caso, veamos. Nos dan el ángulo y ahora nos dan el cateto adyacente. Queremos encontrar entonces el otro cateto y la hipotenusa. En forma análoga a lo anterior, diremos que X será igual al producto de A por la tangente del ángulo. Para encontrar ahora la hipotenusa, X será igual también al producto de la medida del cateto A, pero por la secante del ángulo θ. Tendrás que reconocer cuál de los casos aplicar dependiendo de los datos que te den. Cabe aclarar que los triángulos también pueden estar en diferentes posiciones y de acuerdo a ello tú tendrás que aplicar cualquiera de los tres casos. Ahora puedes hacer tu práctica.